nos corresponde ver el tema del comportamiento al conducir, ¿no? En el cual yo indico como conductor que mi comportamiento es de qué cuenta. Siempre hemos escuchado del estado de salud psicofisiológico de la persona que está detrás del volante y que también hay algunas reacciones intempestivas, imprudentes, inadecuadas que precisamente muchas de las personas no se han puesto a pensar de pronto cuál puede ser su origen. En el tema del comportamiento en la conducción tenemos que hablar que también hay que referirnos a buenos hábitos que deben ser fomentados y también a aquellos malos hábitos que tienen que ser desechados. A la buena actitud cuando se está conduciendo, por supuesto, a precisamente controlar las emociones como les indicaba en un inicio y por supuesto, desde luego, a medida que va pasando el tiempo y que usted se encuentra detrás del volante, cómo se va convirtiendo en un conductor o en un conductora experimentado o experimentada, ¿no? Obviamente aquí hay que hacer una pequeña salvedad de fondo, en el sentido de que muchas de las ocasiones eh, conductores que ya tienen mucho tiempo de dicha práctica, lamentablemente no han afinado ciertos comportamientos, ciertas disciplinas, ciertos hábitos, y afortunadamente han contado con la benevolencia de que en muchos años no ha sucedido absolutamente nada, por buena suerte. Pero lamentablemente lo que no ha sucedido en años puede pasar en cuestión de segundos, ¿no? Lo que decimos en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, existen dos posibilidades o dos posibles perfiles de cuando una persona se pone al volante. Una, que podría convertirse en un monstruo al volante, en una persona homicida, suicida, ¿sí? Como tener una pistola cargada y simplemente con la posibilidad de apretar el gatillo. Y el otro caso de aquella persona que lo hace en modo tranquilo, que lo hace de manera prudente, ¿sí? En el cual tiene a consideración y recuerda todo lo que establece la ley en primer lugar, todo lo que recuerda que es necesario no cometer para evitar la ocurrencia de los accidentes. Así que esto es muy importante porque nosotros tenemos que darnos cuenta, percatarnos que a diario en el tránsito cotidiano vamos a encontrar estos dos tipos de perfiles de conductores, ¿no? Lamentablemente de aquellos que descargan toda su agresividad en el volante, que ponen en peligro su propia vida y más aún, no les importa en lo más mínimo la de otros usuarios de las vías que son conductores y peatones. Hablando en sí, en este tema en específico, que se percibe que hay una falta de buenos hábitos en la conducción, ¿sí? Esto precisamente va a aumentar el riesgo de sufrir un accidente, como los dije en un inicio. Además, dificulta una circulación fluida. Recordemos que el mejor conductor, el conductor seguro, el conductor a la defensiva, medita y reflexiona de las maniobras que va a realizar. Considera las condiciones de seguridad que le ameritan para realizar determinada maniobra y no se convierte en un obstáculo para la circulación de los demás, ¿no? Recordemos también que hemos hecho hincapié bastante en el hecho de no utilizar nuestro teléfono celular para hablar o para leer o para enviar mensajes de cualquier aplicación mientras estamos conduciendo. Recordemos que también viene a ser un mal hábito el exceso de velocidad. Muchas de las personas cruzan precisamente el semáforo, aceleran cuando este va a cambiar a rojo. El color ámbar o amarillo, como les decía, representa precaución. Deténgase por su seguridad, ¿no?
Estos son algunos ejemplos de los malos hábitos que sí se han instaurado precisamente y lamentablemente en algunos conductores, ¿no? Que juegan a una especie de ruleta rusa, ¿no? Que no cuidan la responsabilidad detrás del volante. Por lo tanto, tenemos que tratar de identificar estos y muchos otros malos hábitos para justamente desecharlos y sustituirlos precisamente por aquellos buenos que hay que ponerlos en práctica a la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, buenos hábitos que puede tener un conductor, ¿sí? Independientemente del rango de edad, de estrato social. Aquí lo que cuenta exclusivamente es la forma de conducir, cómo se comporta una persona en la conducción. Ni siquiera cuenta el género, ¿sí? En ningún momento. Por lo tanto, primero, usted debe prestar atención al tráfico que tiene a su alrededor. El buen conductor, el conductor seguro, el conductor a la defensiva, a menudo consulta sus espejos retrovisores, ¿no? Regularmente anticipa sus maniobras mediante la señalización. Generalmente también tiene ese sentido de anticipar las maniobras que otros conductores pueden realizar. Y esta, entre otras, es una característica de lo que les decía, ¿no? Conductor seguro y que además se maneja con cortesía, con amabilidad, con respeto y con consideración hacia los demás, que son prácticamente compañeros nuestros en las vías, ¿no? Cuando usted tiene que guardar mayores condiciones de seguridad, está obligado a tomar su carril derecho como norma general, sobre todo en vías de alta circulación, con dos o más carriles de circulación. Usted considerado un buen o buena conductora, va a ser por el carril de la derecha, excepto, obviamente, cuando tiene que hacer el adelantamiento a otros conductores de manera segura. Recordemos que el adelantamiento por la derecha, en su caso, está prohibido. ¿Qué es lo que sucede con esto? Usted toma su carril de la derecha y es lo mismo que le pasara a usted, ¿no? Lo que decía, ponerse en el lugar del otro. No hacerle al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. ¿A qué idea me voy? Que existen algunos conductores que van a viajar más rápido, que tienen una necesidad de adelantarlo y que van a hacerlo de manera segura. Hacia ellos va la ayuda para no convertirnos en un obstáculo. Y viceversa podría suceder, ¿no? Obviamente usted sabe que para adelantar tiene que señalizar, para adelantar tiene que ver que las condiciones se presten precisamente para aquello. Otro de los buenos hábitos que usted nunca tiene que olvidarlo es precisamente indicar las maniobras con una oportunidad de anticipación, ¿sí? Señaliza ante otros conductores, ¿con qué? Con las luces intermitentes, cuando tiene la intención de girar, de cambiar de carril, lo hace con la suficiente anticipación. Recuerde, tenemos que ser previsibles ante los demás y para seguridad en conjunto tenemos que ver y ser vistos por otros usuarios de las vías. Por lo tanto, estos otros conductores, usuarios de las vías, van a ser consecuentes con su comportamiento. De pronto vamos a evitarnos un mal comportamiento, una mala reacción de los otros usuarios de las vías y evitar un mal momento, ¿no? Otro de los buenos hábitos que debe usted nunca olvidarlos es que bajo ninguna circunstancia bloquear las intersecciones. Tiene que estar muy atento usted a las entradas a una intersección, de manera que no las bloquee, por ejemplo, cuando el semáforo tenga que cambiar a rojo. Recordemos, seguridad vial, respeto hacia los demás, también contempla precisamente no ser o no convertirse en un obstáculo para la circulación, ¿no? Otro de los buenos hábitos que se recuerda y que se hace hincapié para que nosotros no lo olvidemos es el tema de respetar las fases semafóricas del semáforo, ¿no? En el caso de que la luz cambia,
a naranja, amarillo o ámbar, depende de la fabricación de estos dispositivos, justamente usted tiene el tiempo adecuado, como les decía anteriormente, precisamente para frenar con seguridad. Es su obligación hacerlo. Más por el contrario, algunos conductores aceleran y ahí existen los siniestros en accidentes, ¿no? Por eso es que vemos en las noticias que en plena intersección, totalmente semaforizada, se da un siniestro. Y es por esta situación, ¿no? Porque el usuario que considera que ya va a cambiar a verde el semáforo, pues arranca. Y en cambio el usuario cuyo sentido de circulación o para el sentido de su circulación, el semáforo cambia a amarillo e inmediatamente a rojo, acelera, ¿no? Circula apresuradamente. Ahí es el problema. Creo que no es una ciencia darnos cuenta de esto y lo único que decimos es que tenemos que hacerlo. Más bien por el contrario, detenernos, frenar, esperar, como les decía, hay algunas personas que creen que obviando lo que son las normas y las señales de tránsito, realizando maniobras peligrosas, ¿no? Y que en algún momento no les ha sucedido nada, todo el tiempo va a tener ese escenario. Es una falsedad, ¿no? Entonces es mejor evitarnos y con el afán de, como les digo, de ahorrar algunos segunditos, unos minutitos, pues nos vamos a encontrar con que ponemos en peligro la vida nuestra, ¿no? La vida de pronto de ciclistas, porque si hay semáforos, por regla general, estamos en la ciudad, obviamente si hay semáforos en las carreteras, ¿no? Pero por lo general va a ser una zona donde va a haber muchos peatones y por supuesto los otros conductores que, como les digo en su defecto, muchos tienen entendido la jerarquización del paso en las vías, ¿no? Otro de los buenos hábitos que ustedes no tienen que olvidar precisamente es permitir la incorporación de otros vehículos a la vía. Qué molestoso, qué incómodo es que ciertos compañeros del volante precisamente no permiten que algún conductor en una situación un poco incómoda, que requiere exclusivamente, que requiere necesariamente incorporarse, no lo hace. Pero nosotros vamos a actuar de una manera diferente. Tarde o temprano, nosotros vamos a estar en la misma situación. ¿Y qué nos gustaría? Obviamente, ¿no? La respuesta es favorable a esta situación. Siempre recordando y haciendo referencia a lo que es la cortesía y la empatía y no hacer a otros lo que no queremos que se haga para usted mismo, ¿no? Otra aparte de que se considera una regla de seguridad, es un buen hábito, que usted mantenga una distancia suficiente con respecto al vehículo que tiene delante, ¿no? Por ejemplo, en vías de alta circulación, hablábamos de la regla de los 3 segundos, y si usted puede agregarle un segundito más, inclusive 2 segunditos más, pero obviamente no va a ralentizar demasiado su marcha, ¿no? Vamos a eso también. Un conductor peligroso también es aquel que ralentiza en exceso el paso y se convierte en un bloqueo para los demás. Un segundito adicional, yo creo que por seguridad me parece muy adecuado para que eso le dé tiempo de precisamente realizar una frenada repentina, ¿sí? Para guardar esta seguridad, que tenga mayor seguridad en la distancia para detención y que usted también, que está en buenas condiciones, que eso lo damos por hecho, precisamente tenga sus reflejos frescos. Y con eso nosotros evitamos cualquier tipo de inconvenientes. Recuerde que además de ser penalizado, de convertirse también en un escudo de seguridad para usted, es un buen hábito también respetar el límite de velocidad en el perímetro que usted esté circulando. Y especialmente, y hagamos énfasis sobre todo en aquellas zonas residenciales.
habíamos hablado, zonas residenciales, mayor cantidad de peatones y por supuesto, zonas residenciales donde usted se va a encontrar con niños corriendo, niños jugando, lamentablemente algunos inclusive estarán jugando sobre la calzada, que eso bueno ya es un tema más bien de irresponsabilidad, pero recordemos siempre que podrían irrumpir repentinamente sobre la vía los niños que están en un parque y que corren detrás de un balón, ¿sí? Esto ha pasado, creo, muchas de las ocasiones. Hay que estar demasiado atentos. Recuerde usted que una alerta es mirar un balón y detrás de ese balón, generalmente, particularmente, va a venir un niño, quien en primer lugar no está atento a los vehículos, le gusta, le interesa el juego, está desatento, ni siquiera estaría en la capacidad de un adulto para conocer ciertas reglas para su comportamiento como tal. Lo que les interesa a los niños prácticamente es divertirse, ¿no? Así que tengamos muchísimo, muchísimo cuidado en esto. Otro de los buenos hábitos que tenemos que practicarlos, hacer parte de nuestra conducción, es precisamente, y porque en algún momento vamos a llegar a eso, o algún caso en nuestra familia, ¿sí? Nos haga reflexionar aquello. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que sea respetuoso y paciente con aquellos conductores ya de avanzada edad, ¿no? Aunque hay que recordar que el documento de conducción también se emite para determinada edad como límite, ¿no? Ser respetuoso con aquellos conductores con discapacidades, que desde luego deben tener una identificación en el parabrisas de su vehículo, dando a entender esto a los demás usuarios. Y también algunos conductores que por A o B circunstancialmente están con problemas mecánicos, ¿no? Problemas que se han presentado en la vía, una avería, un daño, y que por A o B circunstancias no han señalizado, que de paso ya es un acto de negligencia, es un acto irresponsable, pero como les digo, mantengamos siempre el respeto, la cortesía, esa empatía con los demás, para precisamente con paciencia, guardando una distancia de seguridad mucho mayor a la habitual, es posible, es posible que guardemos las condiciones de seguridad. Recordemos, y esto no solamente es algo que nosotros lo manifestamos acá, si hemos visto, hemos percibido conductores de un poquito más de edad con discapacidades, justamente circulan a una velocidad menor a la establecida y bueno, puede ser también por precaución o porque su capacidad de reacción puede ser más lenta. Entonces, como les digo yo, ubiquémonos y pongámonos en el lugar de la otra persona, ¿no? Otro de los buenos hábitos que debemos nosotros siempre inculcar, adicional a lo que es la maniobra de un vehículo, como ustedes saben, es precisamente facilitar y permitir el paso a los vehículos de asistencia o de emergencia con rapidez. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener clima frío, no necesitamos, no nos ayudaría tanto, pero ustedes recordarán que el conductor siempre necesita el ingreso de ventilación a su habitáculo. Punto 1. ¿Por qué digo esto? Punto 2. El hecho de que usted circule con los vidrios de las ventanas bajas le va a ayudar a usted a escuchar lo que sucede fuera, ¿no? Lo que decíamos en la sesión anterior. Un reventón de neumático, ¿no? Un sonido particular, o en este caso sería un ruido particular de algún elemento de su vehículo averiado. Y lo que es más, las sirenas de los vehículos de emergencia, ¿no? Aunque a través de su retrovisor también podría usted observar que ellos vienen con las balizas encendidas, ¿no? En resumen, hablando de los buenos hábitos, de un buen comportamiento al conducir, ustedes deben ser tolerantes con el resto de conductores. Solo de esa manera vamos a preservar la seguridad de los motociclistas, de los ciclistas, de los peatones.
tenemos que hacer el esfuerzo al máximo de respetar las normas de circulación. No basta conocerlas, no basta con estudiarlas, no basta con memorizarlas, ¿sí? Ustedes al momento estarán con todos los artículos, reglamentos, disposiciones, inclusive sanciones de lo que dice la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ¿sí? Pero otra cosa es respetar siempre las normas de circulación, ¿no? Otro de los hábitos buenos que debe tener usted es mantener siempre su vehículo en perfecto estado, utilizar todos los sistemas de seguridad de forma adecuada, ¿no? Como les decía en algún momento, ¿no? No funciona este conjunto, el apoyo a cabeza, el cinturón de seguridad y las bolsas de aire, si usted no se coloca el cinturón de seguridad. No va a servir absolutamente nada, porque su apoyo a cabezas podría causar una lesión, porque su bolsa de aire también podría ocasionar cortes. Así que es muy importante todo esto. Todo esto, más la revisión previa, más una buena maniobra, más el respeto, la tolerancia hacia los demás usuarios, se convierten y se consideran buenos hábitos de un conductor. Ahora bien, el otro lado de la moneda, ¿no? Si bien tenemos nosotros muchas cosas que empeñarnos en cumplirlas, también tenemos la meta de precisamente ocuparnos en el sentido de que hay que desechar algunos malos hábitos, algo que usted no debe hacer, ¿no? Y hablábamos en un inicio de esto, ¿no? Por ejemplo, aquellos conductores, y no creo que sean la excepción de la regla. Mucho ojo con esto. No juguemos con fuego. No utilicemos el teléfono celular mientras conducimos. Aprovechemos el viaje precisamente para tener este asunto en consideración, ¿sí? No nos distraigamos bajo ninguna circunstancia. No enviemos mensajes, no hagamos llamadas, videollamadas, ¿sí? Porque esto definitivamente va a distraer su atención en la conducción. Y como les decía anteriormente, ¿no? Pone en peligro su vida y la de otros conductores y peatones. Recordemos que un alto índice, si no recuerdo mal, 90% de los causantes de los accidentes era por factor humano, y ahí está este grupo, ¿no? Conductores y peatones. Lamentablemente, somos presa de las distracciones y es una de las principales causas de accidentes en las vías, ¿no? Y sobre todo en carretera. Otro de los malos hábitos que precisamente hay que tratar de desecharlos a toda costa, digámoslo así, es cuando excedemos la velocidad. Es una causa de accidentabilidad altísima, no solo en el Ecuador, en el mundo. Muchas noticias a nivel global. Este es uno de los causantes de los accidentes. Y el hecho de no respetar los límites de velocidad, excedernos un poquito más, se trata obligatoriamente y sin dilaciones, sin negaciones prácticamente de una conducta que va a atentar contra la seguridad de todos quienes circulan en la carretera. Recordemos una situación también que desde luego en el tema de la red vial, muchas de las vías precisamente han sido diseñadas y construidas para que nuestros automóviles circulen a determinadas velocidades, tanto mínimas como máximas, ¿no? Recordemos también que muchas industrias automotrices en el mundo también se han empeñado en que los motores desarrollen una mayor velocidad. Ustedes saben que esto de los excesos de velocidad aquí están penados, ¿no? Recordemos que conducir a una velocidad también anormalmente reducida es un riesgo. Usted se considera también un obstáculo en la circulación de los demás. Una velocidad moderada, como en algún momento nosotros nos permitimos recordarles, es lo adecuado. Como les decía, vuelvo a hacer hincapié en el tema de que nosotros no somos la excepción de la regla. Y la regla nos dice
que muchos de los accidentes de tránsito son bajo el efecto del consumo, la ingesta del alcohol de parte de quien ha tomado el volante, ¿no? No somos superhumanos. Al fin y al cabo, el alcohol y otras drogas o fármacos automedicados sin el control de un profesional en la medicina, justamente son o tienen sus efectos fatales en el tema de los reflejos. Muchas de las víctimas fatales en el mundo ven a causa de los accidentes precisamente por aquellos conductores que han estado bajo el efecto del alcohol o algún tipo de sustancia de drogas, ¿no? Es una conducta, como les dije, que ustedes conocen, es penalizada por nuestra legislación de tránsito en el Ecuador y creo que a nivel global también, ¿no? Otro de los aspectos que usted no debe descuidarse es no darle o brindarle un mantenimiento adecuado a su vehículo. Recuerde que el primer mecánico, el primer diagnosticador de cómo se encuentra el mismo, dado la experiencia también, el conocimiento, varios aspectos que ustedes han tratado en esta capacitación, en este curso, precisamente es la responsabilidad de brindar el mantenimiento a su vehículo. Es solamente de usted. De usted depende, ¿no? Por lo general nosotros llevamos a nuestro vehículo porque escuchamos algo anómalo, vemos algo raro, o sabemos que determinado tiempo hay que darle un mantenimiento, pues hagamos esa inversión. Recuerde temas de seguridad de su vehículo, funcionamiento mecánico, nunca va a representar un gasto. Nunca va a representar un gasto desde el punto de vista de lo que se había hablado, ¿no? Es recomendable un mantenimiento preventivo al lugar que un mantenimiento correctivo. Mucho cuidado con esto. ¿Sí? A veces también nos olvidamos del estado de nuestros neumáticos. Prueba de ello la sesión anterior. Estos tienden a reventarse porque de pronto están circulando con una baja presión. Lo hemos llevado a su límite para la utilización. No hacemos caso de los riesgos que puede tener cuando el labrado está por debajo del mínimo requerido y exigido. Hay una avería, ¿sí? Puede haber una detención repentina causada por la falta de combustible también. Bueno, aunque los vehículos en la actualidad, afortunadamente, ya emiten señales mucho más perceptibles para el conductor, en el cual nos hace tener en consideración. Pero en un supuesto no consentido, sus detectores, sus sensores están en mal funcionamiento. El conductor ya sabe cuántos kilómetros recorre y cuánto aproximadamente es su rendimiento de combustible. ¿No? Yo no creo equivocarme en esto porque al menos yo lo tengo en cuenta, tengo pendiente, pese a que mi sistema de anuncio a través del tablero de instrumentos no tiene ninguna deficiencia, ¿no? Pero no está por demás que yo adicionalmente tenga esa preocupación de ver y controlar el nivel y el consumo del combustible, ¿no? Recuerden que una avería, una detención repentina, precisamente también causa accidentes y podría generar lo que se les dijo en algún momento, incluso molestia, reacción agresiva de otros conductores que se encuentran detrás de usted y que ellos no acudieron a un curso de conducción a la defensiva, ¿no? Recuerde que debe desecharse bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier escenario, el hecho de conducir de manera agresiva o de ser intolerante con el resto de los usuarios de las vías. No es, como les dije en un inicio de esta presentación, la vía un espacio para que una persona desfogue su ira para con terceros o las frustraciones por problemas que tiene en casa, en el trabajo, temas particulares, ¿no? Un conductor que por el contrario se muestra intolerante, es agresivo, peligrosamente es una arma letal potencial en las carreteras, ¿no?
Lo mejor que podría pasar, aunque también es una tragedia, es que solamente esta persona pierda su vida, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente esta conducta acarrea y atrae consecuencias negativas para personas que ni siquiera tenemos nada que ver en el asunto con lo que le ha pasado a este conductor. Recordemos, salud psíquica, salud mental, salud física, es lo mejor que puede tener un conductor, ¿no? Otro de los malos hábitos, y esto sí lo hicimos en un inicio, usted cuando salga, haga un plan de viaje, haga un plan de ruta antes de salir a la carretera, ¿no? Así que hay que hacerlo. El hecho de que usted utilice un GPS o un navegador de circulación, sobre todo en sitios donde no conoce, y mientras está conduciendo, esto se convierte en otra distracción que va a conllevar graves consecuencias. Mucho ojo con esto. Vea vías alternas, vea la mejor ruta, salga con un tiempo holgado de anticipación. Así que eso, en consecuencia, como les decía, ¿no? Las paradas obligatorias, los atascos y todo ello, van a generar, lamentablemente, y esto hay que desecharlo también, que algunas personas conduzcan bajo el escenario de presión o estrés. Muchas de las ocasiones, y bueno, Riobamba también no está exento de ello, ¿no? No es una gran ciudad, pero tiene muy alto el parque automotor, ¿no? Y todas sus acciones están concentradas en el centro mismo de la ciudad. Entonces, el tráfico diario en nuestra ciudad también, y en horas concretas, horas pico, como se denominan, va a causar retenciones y por lo tanto retrasos inesperados en la hora prevista de su llegada, ¿no? No tener prisa por llegar a su destino, ser paciente, es una pequeña recomendación que les damos, porque recuerde, más vale llegar tarde que no llegar nunca. Primera cosa, aunque obvio, aquí también hay una contraposición. En el tema laboral tenemos jefes, supervisores, directores, gente que controla entrada y salida y que lamentablemente son demasiado exigentes, ¿no? Entonces, ahí es lo que a la persona en sí se le llenan algunos factores, hablamos del estrés, de lo que se consume mentalmente y piensa primero en eso y se olvida de que debe ser paciente, se olvida de su seguridad, se olvida que es mejor tarde que no llegar y ahí colapsamos nosotros pues, mentalmente, ¿no? Recordemos que por el contrario, los buenos hábitos de un buen conductor justamente salvan vidas y van a generar un espacio seguro en primer lugar, agradable, amigable para la conducción. Esforcémonos siempre, siempre en promoverlos, ¿no? Otro de los aspectos que no quisiera saltarme de revisar en esta ocasión, precisamente guarda relación con el conductor seguro, ¿sí? El conductor seguro, precisamente, como ustedes pueden observar, evita las ocurrencias de accidentes de tránsito, tiende a un manejo preventivo, se fija en los aspectos importantes que debe tener en cuenta, justamente toma en consideración ciertas actitudes que tiene que evitar, analiza e identifica las situaciones de riesgo, que ya lo vimos, y por supuesto, entre otros aspectos, el conductor seguro no es aquel que simplemente sabe manejar, ¿no? No solamente dominar el vehículo y maniobrarlo, ¿no? Cambio de marchas, aceleración, frenar, todo, ¿no? Un conductor seguro es aquel que conduce su vehículo de tal modo que no sufre, no se ve envuelto en accidentes, ni tampoco por intencionalidad es causante de accidentes. Ese es el conductor seguro. Para ello, ¿qué hace el conductor seguro? Cuida su estado psicofísico para conducir, mantiene en buenas condiciones a su vehículo, que es su herramienta de trabajo,
que es un medio de transporte, ¿no? Y que es un miembro más de la familia, ¿no? Porque recordemos que si tenemos vehículo particular, ahí llevamos a los hijos a las escuelas, esposas al trabajo, al mercado, o nos vamos a pasear, así que hay que tener mucho cuidado por eso también. Y un buen conductor, como les decía, atiende constantemente lo que sucede a su alrededor en el tránsito. ¿Para qué? Para anticiparse a las situaciones que pueden ser peligrosas generadas por otros conductores o por peatones y otros usuarios de las vías, ¿no? Y actúa en consecuencia para evitar un accidente. No solamente se memoriza las normas, como les dije anteriormente, sino más bien las respeta. Es responsable con su integridad y con lo de los demás. Tiene buen juicio. Se deja llevar por el sentido común muchas de las veces. Y por supuesto, considera y respeta a los demás, ¿no? Un conductor seguro tiene a su haber muchas buenas prácticas, pero entre algunas de estas reglitas no me voy a permitir darles algunas, ¿no? Compartirles. En primer lugar, conoce y respeta las normas y señales de tránsito. Recordemos que las normas y señales de tránsito se hicieron para cumplirlas. Las normas y las señales de tránsito equivalen a las reglas de un juego, ¿sí? Hagamos el caso análogo del juego, ¿no? Usted no puede jugar un partido de fútbol, que bueno, es el deporte más socializado, sin embargo, de aquello, creo que viene el caso al ejemplo. No puede usted jugar un partido de fútbol sin conocer y respetar las reglas, ¿no? Tampoco se puede conducir en el tránsito sin conocer y respetar las reglas. Estas reglas, su nombre mismo lo dice, ¿no? Van a ordenar el sistema vial y nos van a permitir precisamente interactuar con los demás usuarios de la vía que comparten con nosotros, que pueden ser compañeros de la vía pública. Hasta ese punto hay que considerarlos, ¿no? Con ellos vamos a compartirlo, vamos a interactuar de forma segura, con maniobras totalmente adecuadas, vamos a llegar a nuestro destino y permitir que el resto también lo haga. Nos vamos a entender con los demás, que son totalmente desconocidos, obviamente, pero por sobre todas las cosas, respetamos su integridad, su vida. Por lo tanto, actuando de esa manera, no vamos a tener incidentes, ni vamos a sufrir accidentes, ¿no? Primera cosa, primera regla, conozca y respete las normas y señales de tránsito. No lo olvide. Regla número 2, esté siempre atento y alerta acerca de lo que los demás usuarios de la vía pública hacen. Usualmente, cuando usted sale a la calle, piensa en que tiene que llegar a un lugar determinado en un tiempo determinado o aproximado, ¿no? Creo que eso no está lejos de la realidad. Nadie sale sin saber qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir. Rara vez tomamos conciencia de que para cumplir este objetivo, rara vez, mucho ojo con esto, dependemos de lo que pasa con otras personas, dependemos del estado de la vía, dependemos del entorno, dependemos del estado climatológico, dependemos de lo que otros hacen en el espacio que compartimos la vía pública. Pero así es, ¿no? Para usted llegar a su destino, justamente debe estar atento al comportamiento de los demás usuarios de las vías. Hablando, ¿no? Conductores, peatones, sus posibles maniobras. Recordemos que no todos son conscientes de lo que tienen que hacer. Muchos actúan correcta o incorrectamente, ¿no? Dios nos libre de los que cometen acciones incorrectas y nos acerque mucho más a los que realizan maniobras correctas, pero allá afuera en la calle, en las vías, lamentablemente estamos rodeados de todo un poco, ¿no? Por lo tanto, hay que anticiparnos a aquello y actuar en consecuencia de lo que tenemos como influencia para nuestras reacciones. Por lo tanto, ¿usted cómo va a hacer esto? Manteniendo la atención en el entorno,
todo el tiempo. Como les decía, todas las actividades que usted realiza, educativas, sociales, laborales, de la conducción, precisamente requieren en su debido momento una concentración, una atención en todo el tiempo. ¿Sí? No olvidemos, regla número 2, estar siempre atentos y alertas acerca de lo que los demás usuarios de la vía pública hacen. Regla número 3, avisar con anticipación sus maniobras. ¿Sí? De la misma manera que usted se beneficia, ¿no? Cuando sabe con anticipación lo que van a hacer otros conductores o personas que comparten la vía pública con usted, ellos de la misma manera se pueden beneficiar y van a actuar con seguridad cuando usted evita las maniobras bruscas. Y por supuesto, le da a conocer sus intenciones de maniobrar con anticipación mediante la señalización. Luces intermitentes, luces direccionales, inclusive señales manuales, ¿no? Es muy importante esta situación. En ese sentido, el uso de luces de giro para cambiar un carril, girar, cambiar de dirección, para doblar, etcétera, justamente esto lo va a ayudar a brindar seguridad a todos. Aparte de que también hay que ir reduciendo de a poco la velocidad, ¿no? Usted sabe que un giro, de hecho está recomendado que usted vuelva a la marcha anterior para tener control del vehículo, ¿no? Para que no sean maniobras bruscas. Y por supuesto, esto, como les digo, es un aporte más a la seguridad de todos, ¿no? Entonces, no olvidemos la regla número 3, avisar con anticipación sus maniobras. Regla número 4, conduzca de manera coordinada con los demás conductores y peatones. Lo que les decía, ¿no? La interacción. Todos son compañeros nuestros en el compartimiento de la vía. Recordemos que por el contrario, el ir apurados, ir ansiosos en la conducción, pretendiendo invisibilizar a los demás, mirando por encima del hombro, pretendiendo que estos no existen, que no están, que no son importantes, intentando sobrepasar de cualquier modo a uno de ellos sin esperar las condiciones adecuadas de seguridad e inclusive acosando a los que van adelante, haciendo juego de luces, pitando, apurando a los que cruzan a pie, que recordemos son los usuarios más vulnerables de la vía, pensando que puede ahorrar algunos segunditos, lo que va es, por el contrario, a multiplicar, ¿sí?, la incidencia de un accidente que, por el contrario, no va a permitir que avance, sino más bien va a lograr que usted se detenga para siempre. ¿Entendieron el mensaje? Por el contrario, nada de ir con apuro ni ansiosos en la conducción. Es esencial lo anteriormente dicho, ¿no? Su distancia de seguridad sea constante, sea adecuada, que le permita realizar las maniobras, que le permita detenerse, que le permita maniobrar, disminuyendo la velocidad si es necesario, acorde también a la corriente de tránsito en el lugar, respetando, por supuesto, el paso o la prioridad de paso o de circulación, ¿no? Entonces, regla número 4, conducir en forma coordinada con los demás conductores y peatones. Regla número 5, adecuar la condición a las circunstancias del camino, la vía, carretera, calle, etcétera, del ambiente, condiciones atmosféricas, cambios climatológicos y del tránsito. ¿Qué tan denso o qué tan adecuado está para hacer determinada maniobra? Entonces, el conductor tiene de por sí ya la capacidad para darse cuenta de las características, ¿no? Hubieron cambios climáticos, está denso el tránsito, está en hora pico, hay presencia de lluvia, hay presencia de neblina,
hay obstáculos en el camino, entre otros, ¿no? Y se adapta precisamente a la velocidad de circulación y las maniobras que las hace son un poco más estudiadas, analizadas, en virtud precisamente de disminuir los riesgos y en razón de que usted es un o una conductor o conductora segura. Regla número 5, no lo olvide. Adecuar la conducción a las circunstancias del camino, del ambiente y del tránsito en el lugar. Regla número 6. Reconozca las situaciones de riesgo con la antelación suficiente para saber qué hacer para evitarlas. Si es que está a la medida de lo posible hacerlo, ¿no? Y actuar a tiempo para evitar el accidente. Por lo tanto, aquí viene otra de las preguntas que nos hacemos comúnmente los conductores, ¿no? Es útil que usted esté conduciendo y se pregunta, ¿qué puede pasar más adelante? Si de pronto pasa opción A, B, C, D, ¿cómo voy a reaccionar ante esto? Obviamente tampoco hay que ir con un pánico, con un miedo, con una fobia. No, no queremos tampoco que lleguemos al extremo, pero sí estar alerta, ¿no? Estas preguntas van a tener en cuenta usted para poder accionar de mejor manera en la vía, ¿no? Por ejemplo, condiciones del camino. ¿Qué tal está este día, no? ¿Cómo está el clima en este horario? A esta hora ya se aproxima las horas de entrada y de salida de los trabajos, a las escuelas, es hora pico, se aproxima un feriado, entonces el tráfico está congestionado, ¿sí? Y por supuesto su estado general, ¿no? Aunque lo recomendable que era que si usted estaba cansado, tenía fatiga, era mejor no utilizar el volante, su vehículo, ¿no? Entonces, regla número 6, reconocer las situaciones de riesgo con una antelación suficiente para saber qué hacerlas para evitarlas, ¿no? Como les decía, maniobras programadas, ¿sí? Y actuar a tiempo para evitar el accidente, ¿no? Entonces, como les decía, el conductor siempre requiere tener mucha atención, va a tener que encontrarse con variedad de situaciones problemáticas, algunas favorables, otras desfavorables, planteadas por los otros usuarios de las vías, conductores de vehículos particulares, conductores de transporte público, transporte comercial, transporte de carga, que van a detenerse de manera abrupta, que probablemente van a sobrepasar de manera imprudente, que van a circular zigzagueando o que van a circular a un paso demasiado ralentizado, ¿no? Aquellas motocicletas que van a aparecer de pronto al lado suyo, o peor, invadiendo vía, como las bicicletas que se cruzan también sin previo aviso, peatones, que como les decía, son los más vulnerables en el sistema de tránsito, que se arriesgan a cruzar inesperadamente por lugares no permitidos, pese a que tienen un lugar donde pueden hacerlo. Vehículos de emergencia que circulan a altas velocidades, porque también hay de aquellos que abusan esa condición de ser vehículos de emergencia y abusar de aquello, ¿no? Justamente exigen que dar paso cuando muchos de ellos probablemente no estén atendiendo emergencia alguna. Se ha visto, por eso se comenta, ¿no? Y otras situaciones que pueden poner en riesgo la vida. Usted, como buen conductor o como conductora, siempre manténgase en estado de alerta permanente desde que sale de la casa, ¿no? Hasta cuando regresa a su destino. Aplique las reglas de un conductor seguro. Atienda especialmente el respeto a las normas y señales de tránsito, porque con ello, como les he dicho, y puede ser una frase demasiado trillada, demasiado aburrida, demasiado molestosa para ustedes en determinado momento, pues esto va a cuidar su vida propia y la de los demás, ¿no? El buen conductor también tiene el control o maneja de manera adecuada sus emociones en la conducción, ¿no? ¿Y por qué es importante controlar nuestras emociones mientras conducimos? Recordemos una cosita, ¿no? En la mayoría de las ocasiones,
no tenemos la capacidad de estar conscientes de cómo influyen nuestras emociones en nuestra capacidad de conducir. A veces no lo controlamos, ¿no? Ser conscientes de lo que, el nivel en que se afectan las emociones a nuestra conducción es imprescindible para evitar los accidentes de tránsito. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque se ha reconocido, de acuerdo a estudios que se han realizado, justamente por organismos de consultoría de este tema, nos indica que no somos todos capaces de controlar nuestras emociones mientras estamos conduciendo. Y tan baja es la tasa de resultados que se dice que 7 entre 100 conductores apenas son capaces de mantener un control emocional correcto y equilibrado al volante. Ahora bien, no es culpa, particularmente no es culpa. No decimos que no tenemos el manejo de las emociones, sino que viene esto dado por el entorno en el cual usted se desenvuelve. Digámoslo así en otro caso, ¿no? Y esto inclusive es parte de algún tipo de bromas también, en el sentido precisamente de que, ya va a decir a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, un conductor que, por ejemplo, obviamente varón, ¿no? Soltero, edad media de ustedes 30 años, probablemente tenga algo de impulsividad, ¿sí? Justamente nos indica que este tipo de conductores, por lo general, eh, andan distraídos o despistados, en otras palabras, ¿no? Hay personas que de pronto han tenido una ruptura emocional, sentimental, están separados, qué sé yo, son los más apresurados o impulsivos, ¿sí? Y adivinen quién está en el promedio de los más estables. No, precisamente sí, los que están casados o que tienen pareja. Recordemos que también el estrés y muchas distracciones justamente tienden a reducir la atención e incidir directamente en el riesgo de sufrir un accidente en la circulación. Lo que queda claro con este análisis que se hizo, con este estudio, un conductor inestable emocionalmente va a tomar decisiones erróneas. Ojo con esto, ¿no? Cuando usted conduce también percibe su entorno, tiene conciencia de su vehículo, de la carretera, de los otros vehículos. Recoge, es como que recogemos información, ¿no? Datos de todo esto, de todo este entorno y lo analizamos y lo procesamos y decidimos, ¿no? Pero aquí hay algo que estamos quizás pasando por alto. Y esto tal vez sí les pueda servir en el campo laboral también. Nos olvidamos de la percepción de nosotros mismos, ¿no? A veces descuidamos tanto el yo que nos preocupamos de complacer a los demás, sobre todo laboralmente, digo. Entonces, algunas pequeñas formas de saber que vamos a controlar de mejor manera las emociones, precisamente es una automotivación. Mi vida es muy importante, tengo que realizar muchas metas, cumplir muchos objetivos, mi familia me quiere, soy importante para ellos, ¿no? Si ustedes todavía son muy pequeños, recuerden, sus padres los quieren mucho, o si ya son igual padres, sus hijos también los quieren mucho, ¿no? No está por demás revisar el estado de su vehículo. Un buen estado de su vehículo, la percepción de que su vehículo está en buen estado, aunque no lo crean, también le da un poquito de seguridad en la conducción, ¿no? Algo que les habíamos hablado también en determinado momento, dependiendo de las horas que usted está detrás del volante, la posición incómoda, la postura tensa y todo aquello, no nos olvidemos de que precisamente usted debe tomar una postura la más adecuada
y si por A o B circunstancia tuvo que hacerlo cansado, pare y descanse. No lleve a su rendimiento al máximo. Recordemos que no somos como una máquina, como un motor que circula, gira, procesa, trabaja. Nosotros tenemos un límite y nos cansamos, ¿no? Evite también el tema de distracciones. No discuta con nadie. eh, o sea, apacigüe de pronto el escenario, ¿no? Porque a veces decir no vaya discutiendo con alguien es una utopía también, ¿no? Nadie sabe las condiciones particulares que la otra persona está pasando. Eh, Justamente vaya a velocidades moderadas, gestione su espacio, proteja esta distancia de seguridad, haga lo posible y sobre todo cuando más congestionado esté el tránsito. Cuando más congestionado está el tránsito es cuando más nos molestamos, más nos incomodamos, pensamos internamente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine por acá? ¿Qué pasó? Y lo que les decía, ¿no? Condiciones de estrés, apuro, prisa, impaciencia, etcétera. Por el contrario, cuando usted se encuentre mejor con este escenario incómodo, oblíguese más a usted a ser amable. El conflicto no está en la situación que se encuentra, sino más bien en cómo usted lo interpreta, cómo supera esta situación y cómo reacciona ante la misma. ¿Sí? Si usted se altera, y como todos los casos, ¿no? Si usted se altera, lo menos que puede pasar es que usted salga ganando. ¿Qué me refiero? Las consecuencias pueden ser en contra para usted. Puede jugar una mala pasada. Transforme las situaciones negativas en algo positivo. O por lo menos no vayamos a la exageración, ¿no? Por lo menos neutro. Evitémonos generar malas sensaciones. No nos anticipemos, no prejuzguemos, no pensemos en lo que todavía no ha pasado, ¿sí? Por lo tanto, solo de esa manera podríamos mejorar un poquito en el tema del manejo de las emociones, ¿no? Recordemos que, de paso, la conducción requiere 100% de nuestra atención, ¿no? Y bueno, para finalizar, nosotros estamos y hablamos en un inicio de que todo este tipo de conductas, este tipo de controles de las emociones, en determinado momento van a permitir que seamos conductores experimentados. Esperemos que sea muy pronto. No. Entonces, al momento estamos por lo menos asegurando ser, perdón la redundancia, ¿no? Garantizando ser conductores seguros. Y con el tiempo, con la práctica, vamos a ser conductores experimentados, ¿no? Pero incluso, esto también tiene un contrapeso, ¿no? Incluso los conductores considerados más experimentados resultan ser aquellos que están menos concentrados, que están menos alerta. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo circulan muchas de las veces por el mismo camino, la misma calle, es la misma rutina, de la casa al trabajo, etcétera. Y lamentablemente, como les decía, hay algunas prácticas que se hacen muy habituales, hablando de los hábitos como buenos o malos, que ya lo vimos. Pero desafortunadamente, lo que no ha pasado en años puede abrir en un pestaneo, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, por más experimentado, experto, años que se lleve haciendo la práctica de la conducción, usted debe mantenerse en un estado alto de concentración, ¿sí? Recordemos que nosotros precisamente somos responsables de la seguridad nuestra y de la de los demás, sobre todo que van al lado nuestro, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora bien, un último asunto que teníamos que considerar al respecto acá. Haga en la medida de lo posible el mayor esfuerzo para eliminar las distracciones, ¿no? Recuerde que probablemente con una pequeña distracción usted no va a tener la capacidad
para las reacciones adecuadas, ¿no? Un conductor distraído equivale a ser un conductor precisamente con los ojos cerrados, ¿no? No olvide tampoco usar el cinturón de seguridad, como les decía. Ya hicimos referencia de este tema también. Ayuda a evitar lesiones, ¿sí? Porque podría salir disparado o podría ser víctima de la explosión, de la apertura de una bolsa de aire, ¿no? Y ahora por ley ya estos nuevos vehículos ya vienen equipados con la bolsa de aire. Evite el consumo de cualquier sustancia que pueda disminuir su tiempo de respuesta. No lo haga. Como les dije, no somos superhumanos. No vamos a hacer la regla, la excepción de la regla. Tenemos que estar conscientes de que bajo los efectos del alcohol o drogas también hay altos peligros. Y por más experimentado, tomando el tema anterior, usted pueda sentirse, no se sienta tentado a cometer este tipo de acciones, ¿sí? Resista siempre. Yo como digo, ¿no? Si va a tomar, no conduzca y viceversa. Puede tener su momento de relax. Creo que todos tenemos derecho a nuestro momento de diversión, de compartir con amigos, con familia, ocasiones especiales. Nadie se va a encontrar eso. Pero hay que saber también hacerlo, ¿no? Reduzca la velocidad cuando usted circula. Medida que va circulando a mayor velocidad, pueden haber lesiones resultantes muy graves, incluso mortales. Y si está cansado, también no lo haga, porque usted no va a estar completamente alerta y preparado para reaccionar al conducir, ¿no? Y para finalizar, obviamente, solamente decirles que cuenta mucho, incidentemente, es este factor, la actitud al volante. Es muy determinante para conducir con seguridad y evitar los posibles accidentes. Recordemos, los conductores, precisamente que superan los límites de velocidad, que no ponen intermitentes, que justamente hacen adelantamientos o en zonas inadecuadas, indebidas, que precisamente tienden a caer en las distracciones, justamente estos conductores con estos comportamientos mencionados, con una falta de actitud positiva, están precisamente muy proclives a cometer infracciones que van a poner en riesgo su vida y la de los demás. Lo único, o para lo único que nos va a servir la experiencia, es para dominar las habilidades en la conducción, pero no lo es todo, porque también hay que enfocarse en lo que les decía en una sesión anterior también, en mejorar, en asimilar los conocimientos y en mejorar nuestras actitudes hacia los demás, ¿no? Si conducimos de manera relajada, respetuosa, esto va a ser un efecto dominó en el tema de seguridad para los demás usuarios en las vías, ¿no? Recuerden, bajo ninguna circunstancia usted sea víctima de las distracciones. Bajo ninguna circunstancia usted tome el volante cuando perciba que tiene pequeños escenarios de depresión, pequeños escenarios de fatiga y de sueño, se siente agresivo por el estrés acumulado también. Así que bajo ninguna circunstancia caiga en estas tentaciones, podríamos decir. Recuerden que sus actitudes, justamente en sus actividades, como les digo, no solamente la conducción, pero en este caso nos enfocamos a la conducción, porque también es de su vida particular, obviamente, tiene repercusión en el resto de los usuarios, ¿no? En caso de su vida propia particular, con sus altos y bajos, también va a influir en el resto de la sociedad. Todos
Cuando compartimos la vía, asumimos nuestro rol, nuestra responsabilidad. Tenemos que estar conscientes de cometer buenas acciones, de no caer en situaciones de riesgo y, por supuesto, brindar seguridad a los demás. ¿Cómo lo hace? Con una buena actitud al volante, ¿no? Como les decía, evitando esos escenarios negativos, la prepotencia, el abuso, el exceso, el irrespeto, la descortesía, etcétera. No, como dicen, no tiene la culpa la otra persona de lo que usted pasó, lo que usted vivió, lo que usted aconteció. Es mejor, como les dije, dejar en un saquito aparte todo lo que nos podría estar agobiando y concentrarnos exclusivamente en la conducción, ¿no? Así que, como les he dicho siempre, esperamos que la información que les presentamos, que les hemos presentado, sea de suma utilidad